Bueno, en este video les quiero hablar de los termómetros basales y Daisy. Y les voy a contar un poco de mi experiencia de Daisy y por qué no la recomiendo. Como les conté en un video anterior, uno de los síntomas clave que observa el método sintotérmico o la comprobación para reconocer la ventana fértil que tenemos en el ciclo es la temperatura basal. La temperatura basal es básicamente la temperatura que tiene nuestro cuerpo cuando está en descanso y por eso es una temperatura que usualmente tomamos en las mañanas tan pronto nos levantamos antes de levantarnos realmente de la cama. Una de las hormonas principales de nuestro ciclo es la progesterona. La progesterona tiene una labor súper importante como por ejemplo sostener el embarazo cuando hay un embarazo. Es clave durante todo el embarazo. La progesterona suele aumentar luego de nuestra ovulación y al aumentar la progesterona aumenta también nuestra temperatura basal, nuestra temperatura corporal, que si nosotros llevamos el registro diario vamos a poder ver esa diferencia térmica que hay en nuestro ciclo. La temperatura, por eso es un síntoma clave para que podamos confirmar si estamos ovulando o no en un ciclo. Cuando encontramos ese aumento de temperatura, vamos a poder ver y confirmar que ovulamos. Y por eso es uno de mis síntomas favoritos de registrar, porque es un síntoma objetivo, fácil de observar, fácil de registrar y que nos da muchísima información útil de nuestro ciclo. Nos puede decir si estamos o no ovulando, si tenemos tal vez la progesterona bajita, entre otra información que nos puede dar la temperatura. Para medir la temperatura debemos tener un termómetro basal, es un termómetro especial que toma nuestra temperatura de una forma mucho más específica, digamos que la toma como mucho más precisamente, con más decimales que un termómetro normal que encontramos en el supermercado. Y esos decimales son los que nos permiten encontrar el aumento de temperatura que vamos a tener en nuestro ciclo. En el mercado hay muchísimos termómetros basales y uno los puede encontrar fácilmente en Amazon y van en unos rangos de precios bastante buenos, desde los $10, y hay unos termómetros mucho más especializados dependiendo de las necesidades de cada mujer que llegan hasta los $200-300. Hay uno muy famoso que es Daisy, que también se llama un monitor de fertilidad, pero básicamente es un termómetro basal. Yo durante un buen tiempo usé Daisy antes de conocer el método sintotérmico de doble comprobación, antes de volverme instructora y antes de meterme en este mundo. Y hoy en día como instructora no lo recomiendo. Y en este video les voy a decir las 5 razones por las que ya no uso Daisy. Razón número 1 por la que ya no uso Daisy. Y es que es un método de solo temperatura basal. La temperatura basal realmente no nos da nada de información de lo que está ocurriendo en tiempo real en nuestro ciclo. Nos da la información de que la ovulación ya ocurrió. Pero si nosotros queremos evitar un embarazo o realmente buscar un embarazo, queremos saber es más o menos alrededor de qué día está sucediendo la ovulación. Queremos tener información de antes. Entonces, de antes por lo menos unos 6 días antes, y realmente la temperatura corporal basal nos va a decir después de que ocurrió la ovulación. Por eso es clave tener la doble comprobación y la información del flujo cervical y otra información. Daisy y ningún método de temperatura basal nos va a dar esa información de cuándo se está acercando la ovulación. Daisy trata de predecir la ovulación usando la información de ciclos anteriores y de ciclos pasados. Y esto muchas veces funciona, pero puede ser riesgoso si un ciclo de pronto presenta una ovulación temprana. Daisy no puede predecir una ovulación temprana y las ovulaciones tempranas pueden llegar a ser comunes. Segunda razón, el método de temperatura basal ya es obsoleto. Hay demasiada información médica y científica que se ha desarrollado a lo largo de los años para saber que el método de temperatura basal por sí solo no es el mejor. Por eso está el método sintotérmico y otros métodos que han sido la evolución de avances científicos y médicos en el área. Entonces, dado que existen pues muchas más opciones, prefiero usarlas. Tercera razón, y es que hay bastantes dudas sobre la precisión de sus estudios y de la efectividad que dan. Hay muchas quejas en la comunidad médica sobre la metodología usada en los estudios de Daisy y ha habido quejas al respecto, entonces prefiero no meterme en eso. Tercero, conocimiento del cuerpo. Una de las razones por las que prefiero usar el método sintotérmico de doble comprobación es porque me da información real y en tiempo real de mi cuerpo. Me empodera como mujer para conocer y utilizar mi ciclo a mi favor y de acuerdo a lo que yo quiera. Darle ese control a un monitor de fertilidad
no es la razón por la que yo me metí en estos temas y realmente no lo quiero tercerizar. Quiero saber que si yo quedé embarazada es por una decisión que yo tomé y no por un error de un monitor de fertilidad. Las mujeres pueden decidir irse por un método de temperatura basal siempre y cuando estén informadas de que existen esos riesgos. Funciona y hay muchas mujeres que les funciona utilizar Daisy. Pero ¿y qué tal que seas tú o qué tal que sea yo la que de pronto tiene una ovulación temprana y de pronto Daisy nos da alguna sorpresa? La mayoría de mujeres que entran a utilizar Daisy no conocen los riesgos que presentan estos monitores usados por sí solos, porque realmente la estrategia de mercadeo pues no se lucra en educar a las mujeres en su ciclo. Muchas mujeres se preguntan por opciones alternativas de planificar sin hormonas y realmente encuentran en Daisy la única alternativa que hay en el mercado, porque es la única que realmente conocemos y que ha hecho ruido. Y eso me encanta que haya ruido al respecto y sí le agradezco a Daisy por eso. Pero realmente también es importante saber que hay otras alternativas a Daisy, como por ejemplo educarse en nuestros ciclos. Otra de las razones que tengo es que es un monitor que es costoso, cuesta más de $200 y realmente si uno aprende el método, uno puede hacer lo mismo que hace Daisy con un termómetro basal de $10. Entonces realmente pues yo me di cuenta que en lo que yo quería no valía la pena esa inversión. Pues realmente lo tuve, hice la inversión, pero definitivamente no lo volví a renovar y utilizo un termómetro basal de $15 que encontré en Amazon y me presta la misma función que Daisy y lo combino con el conocimiento de mi cuerpo y lo combino con la instrucción del método y realmente ha sido mucho más empoderante, realmente ha sido mucho más chévere aprender de mi cuerpo, mucho más interesante ver que realmente las cosas que uno aprende como que cuadran. En cambio cuando usaba Daisy veía la gráfica y la gráfica no tenía mucho sentido, no sabía cómo interpretarla y hoy en día aprendí a interpretar mi temperatura basal y aprendí a aplicar las reglas en cuanto a temperatura combinado con moco y otros factores que me da mucho más seguridad y mucho más poder de decisión de lo que yo quiero en este momento. Y ya lo último que quiero agregar es ¿y qué pasa si ya tengo Daisy y ya hice la inversión y ya lo tengo? Bueno, realmente no pasa nada. Daisy se puede usar como un termómetro basal, pero simplemente hay que ajustar su uso y no seguir tanto las reglas de tómate la temperatura a la hora que sea que te levantes, sino de pronto tal vez organizar las horas a las que uno se toma la temperatura para que la gráfica tenga menores picos y uno pueda aprender a interpretarlo y usarlo como un termómetro basal cualquiera. Entonces, realmente si uno ya hizo la inversión, ya lo tiene, sí funciona. Dentro del método sintotérmico de doble comprobación se puede usar como un termómetro basal alternativo. Simplemente hay que ajustar su uso. Espero que este video les haya servido. Si tienen más dudas y comentarios acá los pueden dejar, me pueden contactar. Acá les dejo también mi página web y contacto. Y yo sé que Daisy pues es un monitor muy famoso y de verdad pues lo que les digo, me alegra que muchas más mujeres gracias a este monitor y gracias a las redes y eso hayan entrado a este mundo. Pero lo que quiero también presentar es cómo realmente hay mucha más información, mucho más desarrollo médico para que nosotras nos podamos hacer cargo de nuestro ciclo y tomar nuestras decisiones.